propio y he oído a algunos hermanos, hermanas, les ha ayudado. Y yo creo que en sí, a todos, ¿no? Porque nos ha ayudado a controlarnos, nos ha ayudado a vencer obstáculos, a vencer, más que todo la tentación, y es lo que queremos ver ahora, que la tentación no es pecado, ¿verdad? El ser tentado no es pecado, todos somos tentados, ¿sí o no? Amén. Es que aquí nadie puede decir, no, yo no. Todos somos tentados, pero no es pecar. No pecamos por ser tentados, pecamos cuando damos lugar a esa tentación en nuestra vida. Ahí es donde pecamos verdaderamente. Y vamos a ver, quiero poner más o menos una base. Vamos a tocar otros versículos importantes. Bueno, toda la palabra es importante, pero con respecto a cómo nosotros podemos. Número 1, vamos a hablar lo que es la tentación. En 2, cuál es la fuente de esa tentación. Número 3, vamos a cómo podemos vencer esa tentación, ¿no? Fortalecernos, el estar firmes. Vaya conmigo entonces a Santiago, vamos a ver ahí. 1:12. Ayer hablábamos un poquito, Julio me decía sobre esto, ¿no? Una vez yo hablé un poquito así nomás de algunas porciones de esta escritura que son bien interesantes. Pero la palabra del Señor dice, bienaventurado el varón, oiga bien, bienaventurado. Usted ya sabe esa palabra bienaventurado, ¿verdad? Ya sabe de dónde viene el griego Macario, que significa feliz, dichoso, gozoso, bendecido. Bueno, todo eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero muchas veces no lo entendemos, feliz, gozoso, dichoso, el varón que soporta la tentación, ¿no? Porque el pecado trae tristeza. Sí, trae gozo momentáneo, pero después trae tristeza, trae dolor, ¿no? Trae aflicción. Entonces el Salmo 32 lo puede ver, Salmo 51, vemos la condición de David. Entonces el gozo, el pecado sí te da gozo, pero es momentáneo. Y ayer yo decía de que el pecado es el amo más severo. Te alegra por un rato, pero después te aflige. ¿Verdad? Sí, eso es un ratito de pasión, un poquito de ceder a los deseos, ¿verdad? Y así nos va. Es mala, yo creo que es más la consecuencia que el gozo, ¿verdad? Porque la consecuencia nunca se olvida. Pero es que dice que, la Escritura dice que el hombre que adultera, dice, el hombre que adultera, dice, nunca se olvida su afrenta, nunca se quita de él, nunca. Por más de que nos arrepintamos, siempre va a haber alguien que nos va a recordar. Y el chamuco está siempre ahí, ¿te acuerdas? Entonces, vamos a seguir. Por eso, bienaventurado, ¿no? ¿Quién es el bienaventurado entonces? El varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ponga ahí, vaya subrayando, bienaventurado el varón que soporta, soportar, también resistir, resiste la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios dice, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esas dos palabras son bien importantes ahí. Es atraído y es seducido, ¿verdad? Y son dos expresiones. Una es de caza, ¿verdad? Cuando alguien va a cazar, pone un pedazo de carne ahí, lo pone bien atractivo y de repente llega y ya sabe lo que le pasa, ¿no? Al animal que va ahí o a la persona. Y también el otro es el pescado. El pescadito lo traen con una lombriz, ¿no? Lo que le gusta y véngase para acá y al ratito ya está bien ensartado ahí. Entonces, eso, no vamos a entrar en eso, pero es para qué.
para que entendamos un poco lo que queremos hablar ahora. Pero miren lo que dice el 15, entonces, o en consecuencia, ¿sabes? Entonces eso, en consecuencia de, o por causa de la corrupción, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, mire, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí vamos a quedarnos. Vamos a comenzar primero. En el lenguaje bíblico no hay textos específicos que hablen específicamente de la tentación o de la prueba. Es la misma palabra, no hay otro verbo que se utilice. Vaya, si quiere ponerlo, tentación. La palabra tentación viene del griego. ¿Sí lo va a escribir o no? Ok. Entonces ponga peraizo, así, con Z por último, peraizo. Y otra palabra, es peraismos también. Pero primero, peraismos significa prueba y tentación. Esos son los dos términos que tiene. Prueba, tentación. Y ponga ahí relacionado con peraizo. Probar también es examinar, comprobar, también poner a prueba. Y ponga ahí en el latín tentatio. Es la palabra latina tentatio, tentare, frecuentativo, detenere, es palpar, tentar, intentar. Entonces ahora ponga ahí, no se quedó alguien si no se lo repito. Ok, voy a volverlo a repetir, tentación. Peraizo, no hiperaismos. Ahora, peraismos significa prueba, tentación, relacionado con peraizo. Probar, examinar, comprobar, también poner a prueba. El latín es tentatio, tentare, frecuentativo, detenere, y esto es palpar, tentar, intentar. ¿Estamos bien hasta ahí entonces? Entonces ponga ahora el término peraizo. El término peraizo se traduce de dos maneras. El término peraizo se traduce de dos maneras. Por un lado, como poner a prueba, en el sentido de probar legalmente. Cuando se refiere a Dios y a su trato con las personas. Entonces va a decir usted, bueno, ahora ya dijo usted de que Dios no tienta a nadie. No, pero vamos a ver a través de la Biblia que dice, Dios no tienta a nadie. Dios, ¿alguna vez Dios lo ha tentado? Va que no. No tienta a él, pero sí prueba. Él prueba el corazón, ¿sí o no? Prueba los pensamientos. Entonces ahí, para que no vaya a estar confundido, va a decir, dice Santiago que Dios no tienta a nadie, ¿no? Pero aquí nos está diciendo de que ahora este término se refiere a que Dios, a un trato legal por Dios y también al trato con las personas. Ahora ponga ahí, entonces, sin embargo, en gran parte de la Escritura, se usa peraizo en sentido negativo. Y quiere decir seducir, incitar,
o provocar al pecado. Es por esa razón, ¿cómo se le llama uno de los términos o de los nombres que se le llama a Satanás? ¿Qué más? ¿Cómo se le llama? El tentador, ¿verdad? Él viene y tienta. Ok, vamos a ver, vaya conmigo a Lucas. Ponga Mateo 4:13 y de ahí vamos a ir a Lucas 4 del 1 al 13. Ok, vamos a leer las dos escrituras para ver. Primero Mateo 4:13 y después Lucas 4 del 1 al 13. ¿Lo tiene? Amén. Ok, Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí, es lo mismo que dice Lucas. ¿Cuál quiere leer, Lucas o leemos Mateo? Leemos ahí, vamos a Lucas, ¿verdad? Es lo mismo, pero simplemente solamente ahí para mirar de que quién es el tentador entonces. ¿Cómo se le llama? Vino entonces ¿quién? El tentador. Entonces cuando pecamos es culpa del diablo, porque él viene y nos tienta. Allá decía que el Espíritu lo lleva, pero mira aquí dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Vaya poniendo la atención. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Pongan atención. A ver, ¿qué pasó con Jesús? Dice que después de ser bautizado fue ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Y después de eso, ¿qué fue lo que pasó? Fue llevado al desierto. Fue llevado. ¿Quién lo llevó al desierto? No fue por voluntad propia. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. ¿Qué? El Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoraras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Entonces, no, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él definitivamente. Es decir, cuando lo resistimos se aparta definitivamente. No, dice, ¿por cuánto? Por un tiempo. ¿Verdad? Por un tiempo. Es decir, de que para nosotros, al igual, Jesús es el modelo, es el ejemplo a seguir. Y la tentación viene y muchas veces la pasamos un día, somos tentados, lo pasamos, pero esa tentación es constante. Y el diablo siempre busca una oportunidad. Él va a buscar siempre una oportunidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que verdaderamente caemos en esa tentación?
cuando nos descuidamos, ¿verdad? Hay un dicho que dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Pero ¿cómo podríamos decir este texto? Cristiano que se duerme, se lo come el que lo come. ¿Verdad? Cristiano que se duerme. Por eso que el Señor Jesús dijo, velad y orad. ¿Para qué? Para que no caigáis en tentación. Yo le pusiera el calentón, pero veo que están abostezando. Entonces, una de dos, si se le quita el frío, se duerme. ¿Qué quiere? Yo estoy bien. No, está bien, ok. Yo estoy bien. Bien. Vamos a ver. La Escritura nos dice claramente de que Jesús no fue el que fue a buscar la tentación, sino que el Espíritu Santo lo llevó, ¿verdad? Lo llevó. Entonces vamos a ver de que ¿pecó Jesús? No. No, ¿por qué? ¿Por qué no pecó? ¿Por qué no cayó en la tentación? ¿Por qué no cayó en la trampa del diablo? Fíjese cómo le dijo. ¿Será de que el diablo tiene poder para levantar a Jesús y llevarlo hasta el monte y luego al pináculo? Porque dice que lo llevó y lo levantó y le mostró. No, todo fue en la mente. El desierto, ¿cómo es el desierto? En el desierto, ¿usted alguna vez ha estado en el desierto? ¿Verdad? Bueno, un día sí, no tiene agua y no, pero cuando no hay agua, cuando no hay comida, empiezan, ¿qué es lo que comienza a ver? ¿Verdad? Comienza a ver aquellas cosas como que hay agua y ahí va. Y entonces, oiga, el diablo es astuto. ¿Cuándo fue que vino? ¿Por qué no vino en el primer día a tentar a Jesús? Pero 40 días. Pero el diablo es cabezón. No sabe que cuando hay ayuno, más se fortalece uno en el Señor. Amén. Más fortalecido. Amén. ¿Verdad? Esto no es como en el boxeo. El boxeo, si aguanta hambre, pues en el primero clavo se lo vuela. Pero en el ayuno, en la oración, es cuando más nos fortalecemos. Hasta eso, fíjese que el diablo no entiende. Y le dijo, ¿cuándo? Alejandro nos decía la otra vez, y se me quedó eso, ¿no? De que ¿quién fue Amalek? Amalek, le voy a hacer la pregunta, a ver si sí. Amalek, ¿a quiénes fueron a los que hirió, a los que mató primeramente? A los de la retaguardia, a los que se van quedando, a los que están dormidos, no, los que ya van arrastrando. Los que van atrás, se ha fijado, si usted va caminando, ya los que van ahí, ya como que ya van caminando, ya arrastra, ¿verdad? Arrastra. Y eso es la astucia de Satanás. Él anda buscando a ver quién está aquí fortalecido, quién está débil. A ver, ¿quién está débil ahora? Ya, si después de lo de ayer usted está débil, entonces cuidado porque el chamuco se lo va. Vamos a ir a una escritura para ver de que Jesús, vaya poniendo la atención, ¿cómo hizo frente Jesús a la tentación? Con la palabra. La palabra, en este año sería bueno, por lo menos, propóngase en su corazón memorizarse unos 3-4 versículos a la semana. No es nada, 4 versículos. Es más, si no se le queda, mándese textos a usted mismo a la mente. Escrito está. Escríbase usted solo. Mira, la palabra tiene que estar en nosotros. Yo me he propuesto en este año memorizar más todavía. No, porque sí, la palabra tiene que estar. Fíjese que el diablo viene a Jesús y Jesús le dice, escrito está, pero nosotros ¿a dónde tendríamos que ir? A la concordancia, tendríamos que ir ¿a dónde? ¿A dónde tendría que ir usted? Al teléfono, porque el teléfono es inteligente. Y nomás le habla y le dice, tentación. Y le dice el teléfono, yo soy tu tentación. ¿Cuánto tiempo pasamos en el teléfono? Vamos a ver, vaya conmigo a
a Hebreos capítulo 2, 18. El propósito, ¿cuál era el propósito de Satanás? Hacer caer a Jesús. Impedir que Jesús cumpliera con el propósito por el cual él se había encarnado. Usted va a decir, no, pero Jesús es Dios. Pero ¿cómo confrontó? ¿Cómo le hizo frente? ¿Cómo le hizo frente? Con la palabra. Con la palabra, sí, pero ¿le hizo frente como hijo de Dios o como hombre? Como hombre. ¿Verdad? Él fue tentado como hombre. Como hombre le hizo frente. Escrito está. Escrito está. Lo que el diablo quería es de que él usara su divinidad, convirtiendo esas piedras en pan y tirándose. Y fíjense que el diablo tal vez sabe. A ver, dígame algo del Salmo 91. A ver, comience a recitar el Salmo 91. Ajá. Ok. Ok. ¿Verdad? Y Él te librará del lazo del cazador. Y empieza. ¿Sí se da cuenta? El diablo se sabía nomás una porción de la Biblia. Le dijo, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece. Pero se la cambió. El diablo distorsiona la palabra, igual que Eva. A Eva también la agarró ahí, con esas medias que no sabemos la palabra. No, le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? No, mira, que Dios sabe. ¿Sí usa la palabra? ¿Sí o no? Con la misma palabra de Dios nos quiere tentar. No más que Él la cambia. Ok, vamos entonces, Hebreos 2:18. Vamos a ver. Ahora voy a empezar a hacerles preguntas. Como que el clima está para estar dormido. A ver, ¿lo tiene? Amén. Pues en cuanto él mismo, póngale atención, pues en cuanto él mismo padeció, a ver, siendo tentado, es poderoso, ¿para qué? Para socorrer a los que son tentados. ¿Hey, Jesús venció la tentación? Entonces él es ¿qué? ¿Poderoso para qué? Para librarnos de toda tentación. Decir de que tenemos que llenarnos de Cristo. Cristo es la palabra. Pero si la palabra está ausente de nosotros, vamos a andar siempre debiluchos. Pedro dice, desead como niños ¿qué? Recién nacidos. ¿Qué? La leche espiritual no adulterada. O sea, no la diluya la palabra, así como es, aplíquela a su vida y empiece a hacer esos cambios. El problema es esto, de que nosotros sabemos la palabra, pero la palabra nosotros la aplicamos a nuestra conveniencia. Y es ahí donde somos presa del enemigo, ahí donde nos agarra a él. O sea, no le demos lugar. Pero vamos a ver el contexto, ponga el contexto del 9 al 18. ¿Estamos? Ok, 9 al 18. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por cuántos? Por todos. Por todos. Porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, póngale ahí, muchos hijos ¿a qué? A la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios no nos tienta, pero nos prueba. ¿Para qué? ¿Para qué nos prueba? Para perfeccionarnos, para que maduremos. Para eso son las pruebas, para eso son las tentaciones. ¿Verdad? Para que las tentaciones, cuando vengan fortalecidos en el poder de su fuerza, a través de la palabra podamos resistirla y entonces maduramos. ¿No se siente tan gozoso cuando usted es tentado y la pasa esa prueba, la soporta, le hace frente? ¿Cómo le hace? Como Julio. ¿Verdad? Así sea.
Pero si cedemos, ¿cómo? Que viene tristeza, viene culpabilidad, nos sentimos culpables. No hay esa libertad para poder venir ante la presencia del Señor, ¿verdad? Y si oro, Dios ya no me va a oír, ¿por qué? Y le empieza a decir, el diablo es bien astuto y empieza a hablar y tirar, te das cuenta lo que hiciste y dice que eres hermano. ¿Y cómo ahora vas a adorar a Dios? ¿Cómo vas a orar? ¿Crees que Él te va a oír? Y empieza, y ya dejamos de orar, empezamos a dejar de leer la palabra y empieza ahí el enemigo y somos presa más fácil. Eso es lo primero que Él hace. Tiene un pensamiento, ya lo hemos visto. Ese pensamiento, y Él sabe cuándo verdaderamente ese pensamiento ha sido recibido. Cuando empezamos a caminar de acuerdo a ese pensamiento, empezamos a actuar, nuestra conducta comienza a ser como el pensamiento que Él nos puso. Entonces, vamos a seguir aquí. Porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Póngale ahí que Jesús en la tentación fue afligido, hubo aflicciones en Él. Porque el que santifica, póngale atención ahí, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así, póngale atención, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es quién? El diablo. Acuérdese, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Es muerte. Y librar, póngale ahí, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, oiga bien, póngale atención, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser ¿qué? Misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, de que tenemos libertad, el acceso a Jesús. Y eso es lo que muchas veces nosotros no hacemos. A ver, cuando nosotros venimos, ¿qué es lo que llamamos en Jesús? Misericordia. Eso es lo que dice, ¿no? Para ser, tenemos un sumo sacerdote que es ¿qué? Misericordioso, que entiende, que comprende nuestra condición, comprende cuando nosotros somos tentados. Entonces, ok, usted es tentado, usted se dio a la tentación, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Reconocer, arrepentirse, ¿verdad? Y venir delante de Dios. No lo deje para mañana, no lo deje para el rato. Inmediatamente usted, ahí donde está, puede decirle: Señor, perdóname, fallé, pequé. Yo les dije lo que pasó conmigo, ¿no? Y yo inmediatamente, porque el diablo me quiso en ese momento, ¿no? Estás hablando sobre el dominio propio, ¿verdad? Pero a la misma vez vino la palabra de Dios, el siervo de Dios no tiene que ser contencioso, el siervo de Dios tiene que ser, y empezó la palabra, pero en ese momento, ¿por qué? Porque yo le dije: Señor, perdóname por haber dado lugar a esa tentación. Yo me hubiera quedado callado. Tal vez para usted es insignificante, pero para mí, el hecho de que yo contesté a esta persona, no con insultos ni nada, pero respondí a su provocación, es pecar, ¿verdad? Porque yo me voy y no pasa nada, ¿no? Pero no solamente me quedé yo allí, fui a María y la asusté a María. Llego yo a la casa, María, ¿qué? Le fallé al Señor, le digo: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, le dije: es que allí alguien
me pitó y me dijo que me apartara del camino porque éramos diferentes. Le digo, porque él es bueno y yo soy negro. Le confesé. No me quedé, yo me hubiera quedado. Nadie me vio. Me hubiera quedado calladito, tranquilo, ¿verdad? Pero vine, lo confesé, confesar nuestros pecados, confesar nuestra falta. Vengo y le digo a mi esposa, pero el sábado vengo aquí y en el discipulado les digo a los hermanos, el pastor pecó. No, hay que cerrar toda puerta. Amén. Por muy pequeño, por muy insignificante que parezca la falta, eso puede ser una puerta abierta para que el diablo venga y ataque nuestras vidas. Amén. Es que no deje pasar por muy pequeño que sea. Por muy pequeño un pensamiento, ¿verdad? Confiéselo. ¿Por qué muchas veces caemos en la tentación? Porque el diablo viene, nos tentó. ¿Qué tal? Este me gritó, me dijo, aquí esto y el otro. Me vuelvo a poner en otro lugar allá, alguien más me sale. Entonces dije, aquel no me lo soné, pero a este sí. O me va a poner lo mismo, ¿no? Sí, no se ha puesto a pensar eso. Que cuando usted vence una tentación o le falló al Señor ahí, le vuelve a poner otra. Mira, ya te tengo. Pero no, es ahí donde fallé allá. Pero ahora ya entendí que tengo que quedarme callado. Y si me sale otro loco por allá, mejor caiga uno y no dos. Amén. Entonces yo le he dicho, el problema es que muchas veces nosotros aconsejamos, pero cuando nos vemos en esa situación fallamos. Somos buenos para dar consejos. No, mira, es que si viene aquí, dame un gancho al hígado. ¿Verdad? Y dile, saca la palabra. ¿Verdad? Y le sale el diablo y lo tiente y le dice, ok, ¿qué pasó aquí? Y ya le pegaron una cachetada. Y la Biblia dice, bueno, que ponga la otra, le pegó el otro, pero después, dice, ya me pegó 2 veces. Después no dice nada la Biblia, entonces va y se pelea con la persona. Porque dice, no, ya hice lo que la palabra dijo, me pegó aquí, me pegó allá. Y ahora, pues ya ve el desquite, ¿no? Eso es lo que hace el diablo, ¿sí o no? ¿A cuántos de nosotros nos han tentado? Por muy pequeño, una mentirita. No fue chiquita, fue blanca, fue necesaria. Y después, no lo pues sí, lo justificó la mentira. Y después, ¿qué pasó? Yo tengo una definición yo puse, pensando en esto, bueno, hay varias, si la quiere apuntar aquí para que usted entienda qué es una tentación. A ver. ¿Qué es tentación? Esta la saqué de algunos diccionarios y uno dice, la tentación es un fuerte deseo por un placer inmediato. La tentación es un fuerte deseo por un placer inmediato que tendrá consecuencias negativas a largo plazo. Eso es lo que dice la tentación. ¿Usted sería la tentación? ¿Para cuándo va a ser las consecuencias negativas? Otro escritor dice, tentación es ser seducidos a tener o hacer algo que nos va a causar daño. Y póngale entre paréntesis, algo que está prohibido. De hacer algo, o obtener algo que está prohibido. No desearás a la mujer de tu prójimo, dice, ¿verdad? La palabra ahí es codiciar, no la vas a codiciar, no la vas a desear. ¿Qué dice la Biblia también? No robarás. Entonces todo eso son prohibiciones que la Biblia nos pone, ¿sí o no? Pero sin embargo lo hacemos. ¿Y hay qué? Consecuencias a largo plazo. No os embriaguéis con vino. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que hacemos?
consumimos alcohol. A ver, ayúdeme a otra cosa que eso no son prohibidas, pero sin embargo, nosotros las hacemos. Y ahí nos tiene el chamuco, ahí caemos en la tentación diariamente. Y ya sabe el área débil de nosotros. ¿Usted cree que si a usted le gusta tomar, le va a poner un agua? Y hay personas que no les gusta el agua. A los que les gusta la Coca-Cola le va a poner ahí, le pongan una Fanta para mí, digo yo. Y bueno, y se la toman cuando no hay opción, ya pues ni modo. Pero no se la toman con ese deseo, con ese gozo, con esa alegría, que si fuera una Coca-Cola. ¿Sí ve cómo nos tienta? Pero la Coca-Cola es malo, pastor. No nutre. Todas las consecuencias. La otra vez, ahí tengo a Mauricio. Me contó ¿cuánta tenía de azúcar la soda? Imagínense. A mí no me gustan las cosas dulces, el café y todo eso, y sin embargo en un día me tomé 14 cucharadas. Entonces mejor hubiera optado por agua. No, es que el problema es que no había agua, allá un poquito por allá. Creo que ni a Mauricio ni para Mauricio hallamos agua. Entonces tenía excusa, ¿verdad? No, pero sí se da cuenta. Alguien que está enfermo le dice, mire, de hoy en adelante empiece a cuidar, no coma chile. Pero es que la comida sin chile no tiene sabor. Y al rato anda allí, ay, ¿qué será que ando? Ya cuando se va a acostar se le empieza a subir la comida aquí, le está recordando. ¿Cuántos de nosotros nos han prohibido cosas y las hacemos? Amén. ¿Verdad? Y cedemos esa es tentación. La tentación está ahí. Pero usted puede decir no. Porque después vienen las consecuencias. Después pagamos las consecuencias, ¿sí o no? Ya, y después andamos buscando pastillas para la acidez. No. Mira, sí, hay cosas que le hacen prohibidas y usted las sigue comiendo. Mire, yo soy bien cuidadoso, porque ya ven que este tiempo, la compañía, primero, sabe la compañía de que estábamos de trabajo, pues trabajando muchas horas, ¿no? Entonces, fíjese cómo paga la compañía, ¿no? Viendo que yo la primera semana trabajé 62 horas. 62 horas, ¿no? Así, corridas. No me gusta tomar los energy juice, esas cosas, no me gustan. El café nomás el que me tomo en la mañana, pero no puedo andar tomando ya. No tomo cosas pues para la energía, ni no todo eso. Y hay unos choferes que toman cosas que tienen aminoácidos. Y esos aminoácidos porque contienen cafeína, ¿no? Entonces la compañía lo que hizo, yo llego, el lunes llegué yo, solo descansamos un día, ¿no? Tranquilo. Ya, poncho yo ya aquí. Pero me fui, ¿verdad? Ya me fui, arranqué el troque, empecé y todo eso. A mí no me dijeron que yo tenía examen de droga y de alcohol. A mí no me dijeron. Entonces yo me fui. Y al otro me dijeron, hey, te andaban buscando. ¿Para qué? Me dijo yo, no, pues que tenías examen. Ahí te estaban esperando. A varios tenían ahí una colita, una fila india y todo. Bueno, me salvé. El martes teníamos meeting temprano a las 5:15, ¿no? A las 5:15. Ya inmediatamente dijeron, no, perdón, el martes no teníamos meeting, no. El martes, ¿cuántos oyeron en las noticias de que alguien se mató ahí en el 101? El troque que se dio vuelta. Bueno, yo salgo allí de la King, agarro el Round Rock y me meto al freeway. Siempre, yo sé que, yo llego en 10 minutos. Con tráfico 15, pero voy y llego. Pero no, cuando salgo ahí, voy viendo que la luz estaba así, solo pasaba un carro, 2 carros. Entonces, cuando yo vi mi teléfono, que llamé a la compañía y les digo, voy tarde. Porque ahí si un minuto, si es a las 5:30, yo llego a las 5:31, es tarde.
es tarde. Entonces dije yo, no la voy a hacer porque miraba que pasaba un carro, dos y pum, se cambió otra vez en rojo y tardaba. Entonces llamé. Pero ya cuando logré pasar, que me voy metiendo al frío, viendo todo el carrerillo, todo parado en el tráfico, ¿y qué pasó aquí? Y voy viendo que ahí estaba la policía y todo. Entonces cuando me metí al frío y así me salí a la otra calle, fui a rodear por todo aquello. Llegué, Julio llegó a ¿qué llegué? Como a las 5:50 del trabajo. Entonces llegué, ya había terminado el meeting y todo, agarro mis papeles y todo. Y me voy para el troque a arrancarlo y todo eso. Y al rato, el radio, me andaban busque, Julio, a mi teléfono. Y todo, pero no lo tenía ahí como lo tengo siempre en vibrador, no lo oí. Y total que hasta que llegó la supervisora allá y me dijo, te estamos buscando, ¿para qué? Le digo, si aquí estoy. No, me dijo, te están esperando allá. ¿Qué? No, tienes, ven allá, ya te das cuenta ya lo que te está esperando. Ya llego y le digo, ¿qué pasó? Tienes examen de droga y de alcohol. Lo que le quiero decir es de que, fíjese, la compañía después de que vio, dijeron, estos ahorita para andar más o menos despiertos van a necesitar de algo, ¿verdad? Entonces les hacemos el examen, pero válido. Lunes, martes, miércoles, jueves, todos pasamos por ahí. El problema de esto es de que muchos pierden el trabajo por ahí. Porque salen. A mí me gusta el pan, ese pan que tiene semillitas. Y yo fui al Costco y compré. Pero ya ve que yo, la sabiduría de uno. Dije, no, si como este pan no me va a salir allá. No me lo como. Y estaba la tentación ahí. Y lo compré. Y digo yo, ¿para qué lo compraste? Para tener la tentación ahí. Que si me lo hubiera comido. Que si me lo hubiera comido yo, me hubiera salido positivo. Es como usar droga. Es la semillita esa, ¿cómo que se llama esa semilla? Sí, esa cosa. Ya, pero bueno, esa cosa es para que no tome, porque para que no coma. No, pues sale positivo, es como droga. Híjole. Ya. Ya, entonces, bueno, la salvé. Ya, entre el sábado. Entonces el viernes me como pan y pues el sábado no puedo comer. Ya. Me va a salir positivo, que no ando ayudando. Pero si se dan cuenta, hay cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para vencer la tentación? Hay que alejarnos. Yo ya sabía, pero todavía compré el pan. Entonces, se me prende el foco y dije, bueno, ¿qué es tentación? Ya le di las definiciones de algunos escritores, ahí va la mía. He basado en eso. Yo puse que una tentación es una sugerencia a la cual nosotros le damos acceso. Consciente de las consecuencias que traerá. Pero no lo resistimos por tal de complacer nuestros deseos. Ay, que me gusta ese pan. Eso me llevó, yo la puse allí. Esa es mía, esa no es copiada. Le voy a poner copyright. ¿Ah? Ya se me olvidó. Dije que una tentación es una sugerencia a la cual nosotros damos acceso, le damos acceso, permitimos que entre nosotros. Conscientes de las consecuencias que traerá, pero no la resistimos por tal de complacer nuestros deseos. No es cierto que nosotros somos conscientes, a veces, de muchas cosas que hacemos, las hacemos conscientemente. Y sabemos que no las podemos hacer, pero las hacemos. ¿Por qué? Es que a mí no me importa el precio que tenga que pagar, con tal de que yo satisfaga. Sí, seamos. Aunque lo voy a llevar. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas. Ahorita se me vino esta escritura. Segunda de Crónicas 21, creo que 21:1.
mejor le digo salud porque se me pega. No, no es esa. O Segunda de Crónicas. ¿Alguien me puede ayudar o Segunda de Samuel? Donde dice de que Satanás sedujo a David para que hiciera un censo. A ver, llamen al teléfono inteligente, por favor. ¿Es Primera de Crónicas o Segunda de Crónicas 21? Es Primera de Crónicas 21. O Primera de Crónicas 21, ok. Ok, vamos a ver Primera de Crónicas, que es 21, ¿verdad? Ya ven que ese lo encuentra más rápido que uno. Oiga bien lo que dice. Pero Satanás levantó contra Israel, o se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Mire, fíjese bien, ¿quién fue? Ahí nos habla, es lo único que nos habla específicamente. Satanás se levantó contra quién? Contra Israel. ¿Y qué fue lo que hizo? Incitó a David a que hiciese censo de Israel y dijo David a Joab era el comandante, ¿no? Del ejército. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab, oiga bien, dijo Joab, añada que Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos tus siervos no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será? Para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era que... ¿Sí se da cuenta? ¿Qué fue lo que pasó? Joab era el comandante del ejército. David le dice, vayan y cuenten. Y él le dijo, no, porque esto va a ser pecado para Israel. Pero ¿qué es lo que él dijo? Él se mantuvo. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho, nos han hablado que nos alejemos o dejemos de hacer algo y nosotros seguimos todavía? No, yo lo quiero hacer. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál fue el pecado de David? ¿Cuál fue el pecado? El orgullo, la soberbia. Él quería saber cuánta gente estaba a su cuidado. Como rey quería saber. Si se da cuenta entonces que cosas pequeñas, insignificantes, ¿qué tiene que ver que nos cuenten y todo? Aquí lo contamos. A ver, el pastor quiere saber cuántos tiene el... El problema es de que el líder, cuando no entendemos algo, que el líder es puesto ¿para qué? Es para servir, es no para ser servido. No son estos siervos del Señor, pero él era el rey, él tenía que servirles a él. O sea que ese es el problema de muchas veces, el orgullo, ¿no? Yo soy líder y se nos sube a la cabeza. No. La pregunta debería ser, ¿a cuánto sirves? Este es el verdadero líder, el que sirve, no el que es servido. Amén. Y es ahí donde nos ustedes, no, ¿dónde vas? Centro Cristiano que voy a ir ahí, yo soy líder. Usted es líder, ¿cuántos tiene? No, pues unos cuantos que me siguen. No, ¿verdad que no? Y se nos infla. Tenemos que tener cuidado, cositas pequeñas, si se dan cuenta. ¿Qué pecado vio? ¿Qué pecado vio usted? Pero miren las consecuencias de la locura, por no oír, por no escuchar. Ya me dijeron que es tiempo, pero vamos a terminar ahí, para que usted mire todas las consecuencias. Por eso que la tentación
cuando nosotros tenemos, o termino con esto, usted lo lee en su casa, termino con esto, para entender la magnitud del pecado de una persona. Cuando uno, vaya, si yo como pastor cedo a la tentación, yo peco, ¿a cuánto me llevo? A todos, ¿verdad? No, y decía que aquí nos hablaba de santidad, ¿verdad? Y ya, ¿a cuánto me llevo? Cuando un líder de la iglesia peca, ¿cuánto se lleva? ¿Verdad? Cuando un presidente peca, ¿cuánto se lleva? A toda una nación, como David, a toda una nación. ¿Sí se da cuenta la magnitud? De que eso nos tiene que detener y meditar y reflexionar y no ceder a la tentación. Porque no solamente, cuando un padre de familia peca, ¿cuánto se lleva? Cuando la madre peca, ¿cuánto se lleva? ¿Sí se da cuenta? ¿A cuántos afectamos dentro de la familia? Empezamos a afectar nuestras amistades, a los más cercanos, a los que nos conocen. Mira, iba a la iglesia. ¿Sí se da cuenta la magnitud ahí? El pecado trae graves consecuencias. Y mire ahí cuántos murieron. Hasta que David dijo, no, Señor, si solo uno, solo yo pequé. ¿Por qué? ¿Por qué te están llevando los otros? Yo pequé. Y lo lindo, ahí donde se la misericordia de Dios y le da tres opciones. Dice el pastor, si caigo en las manos de la iglesia, esto no va a tener misericordia. Si caigo en manos de estos, de mis enemigos tampoco. Pero si caigo en las manos del Señor, porque grande es su misericordia. Amén. Cuando nos arrepentimos, Él nos restaura, Él nos levanta. ¿Sí se da cuenta? Pero lo importante es reconocer que hemos fallado, que hemos pecado. No minimicemos las cosas, hermano, por muy pequeña que para usted parezca o para otros. Ante los ojos del Señor es igual, es pecado, y el pecado nos separa, el pecado trae la ira de Dios. Y Dios no puede ser burlado. Ayer dije este versículo, de que hay pecados que muchas veces son visibles así, inmediatos, pero hay otros que van a ser visibles en el tiempo que estemos delante de la presencia del Señor, y qué vergüenza, ¿no? ¿Qué vayamos nosotros? El Señor, aquí vengo para acá. No. ¿Qué es lo que nos va a decir el Señor? Aquí vengo por mi corona, Señor. Y va a empezar el Señor a buscar aquí. No, cabezón, no tengo para vos, es que tu cabeza es muy grande. No entendió, ¿verdad? No entendió. Por cabezón se dice a la tentación, no hay corona para ti. Ahí. No entendió todavía. ¿Qué entendió? Oh, bueno, porque todavía estamos meditando. Ya. Imagínense, le va a llevar como 15 millas para después. ¡Ay, el pastor es lo que quiere! Pero está bien. Póngase de pie. A ver, ¿entendimos qué es la tentación entonces?